Venimos ya a la Ciudad de México, aquí alrededor de las 20 horas, es decir, hace cosa de una hora, el gobierno capitalino dio a conocer a través de las páginas de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el acuerdo por el que se autoriza el incremento máximo a las tarifas aplicables al servicio de transporte público concesionado, tanto de ruta como de modalidad corredor. Esto se dará a partir del próximo jueves 27 de abril. ¿Cómo quedarán los precios para microbuses y vagonetas? Es decir, para lo que usted y yo conocemos como las combis, el costo será de 5 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros, de 5.50 si el recorrido es de entre 5 y 12 kilómetros y de 6.50 para distancias mayores a los 12 kilómetros. En el caso de los autobuses, el costo será de 6 pesos para los primeros 5 kilómetros y si es que rebasa esta distancia, de 7 pesos. ¿Qué pasa con los corredores concesionados? El precio será de 6.50 para el servicio ordinario y de 7 pesos para el ejecutivo. ¿Qué pasa con el servicio nocturno? Este aplicará a partir de las 23 horas y será un incremento al 20% de las tarifas que acabamos de mencionar. También se indica que los concesionarios recibirán una condonación del 50 y 100% en el pago de diversos derechos correspondientes al ejercicio fiscal 2017. La mañana de hoy, el secretario de Movilidad subrayó que esta autorización estuvo motivada por el incremento a los combustibles y se dio luego de 90 mesas de diálogos justamente con los concesionarios. Es Héctor Serrano a quien escuchamos. Este tema de ajuste a la tarifa responde exclusivamente al asunto del incremento de los combustibles.